En 1610 tuvo lugar el proceso inquisitorial más terrorífico contra la brujería. En la primera fase de la instrucción, el Tribunal de la Inquisición de Logroño acusó a 53 personas de brujería. En el acto de fe más recordado de la historia, 11 de ellas fueron condenadas a la hoguera. 5 murieron en los interrogatorios, pero 6 de ellas fueron quemadas vivas delante de 30.000 curiosos en la Plaza Mayor de Logroño. Las consideradas brujas eran todas ellas vecinas de Zugarramurdi, de una pequeña localidad navarra cerca de la frontera con Francia, donde la caza de brujas había desatado una enorme histeria social. Hoy me propongo recordar y repasar este oscuro episodio y para entenderlo mejor recurro a una novela, a un ensayo, a un libro de leyendas, a un documental y a una película. Si os quedáis, os lo cuento. Bienvenidos a Palabra de Lector. Aunque hoy en día las brujas parecen tener una consideración porque se las relaciona con mujeres sabias que ejercían su libertad, que eran conocedoras de muchos remedios, que comulgaban con la naturaleza, lo cierto es que antiguamente eran seres odiados y temidos. Cosechas arruinadas, muertes prematuras, accidentes domésticos y cualquier desgracia que sucediera por motivos desconocidos se atribuía a las brujas. En la tradición popular vasca, la bruja es un personaje presente desde hace muchos siglos. Hay toda una mitología creada a su alrededor. Aquí se les conoce como Sorgiñak, que originalmente no eran personas humanas, sino personajes del folclore popular, una especie de hadas malignas. Sin embargo, con la llegada del cristianismo, esta Sorgiña fue convirtiéndose en una mujer de carne y hueso. En muchos casos, mujeres herbolarias, curanderas, parteras, que solían provocar ciertos recelos en los estamentos de poder, hasta el punto que se les fue atribuyendo facultades humanamente imposibles, como volar, transformar la climatología o convertirse o tomar forma de diversos animales. Y creer en esto comenzó a crear terror, suspicacia y miedo entre los vecinos del pueblo. Comenzaron entonces a ser denunciadas, perseguidas y condenadas, y surgieron muchas leyendas locales en torno a ellas. Yo tengo este pequeño volumen de aquí, Sorguiñas de José Dueso, donde se recogen más de 50 leyendas o historias breves relacionadas con las brujas en el País Vasco. Historias que han pasado de generación en generación en los distintos pueblos y que dan fe el miedo que se tenía a estos seres. Y es que no hay pueblo o localidad que no sostenga sus propias historias relacionadas con las brujas. Las leyendas que aquí encontramos nos cuentan historias bastante inverosímiles, son historias sencillas, pero que cuentan con muchos elementos para que parezca que tengan un carácter muy local y asuste un poco más a la gente que transmitía estas historias. Una de ellas nos cuenta, por ejemplo, la historia de una familia que se despierta un día y encuentran a su bebé lleno de arañazos por toda la cara y no entienden cómo ha podido ocurrir esto. Lo dejan pasar como una cosa accidental, pero resulta que al de unos días el bebé vuelve a amanecer con la cara toda arañada. Los padres deciden una noche no dormir, no acostarse, y en mitad de la madrugada escuchan a su hijo llorar. Cuando entran en el dormitorio donde estaba la cuna del bebé, encuentran sobre la cuna un gato negro. A pesar de lo esquivo que son los gatos, consiguen atrapar a este animal, lo meten en un saco, lo dejan fuera y van a atender al bebé. Al de un rato se acuerdan que tienen el gato en el saco y deciden ir a por él para deshacerse de él para siempre. Cuando de repente abren el saco y en vez de un gato se encuentran a una mujer desnuda, una anciana que casualidad es su vecina. Los relatos que encontramos en este libro de leyendas tienen varios aspectos en común. Cuentan con muchos detalles locales porque se dan nombres de pueblos, se dan nombres de caseríos, se dan nombres o apellidos de familias, por lo que hacen sentir como que realmente han sucedido solo en esa localidad. Pero en el fondo son historias que, despojándole de estos detalles locales, seguramente se repitan en otras localidades, incluso en otros países de Europa donde la brujería estuvo muy presente. Por otro lado, son historias donde las brujas ejercen un mal porque sí, no está justificado. Ellas son seres malignos y ejercen el mal. Y el tercer rasgo en común en todas esas historias es que la mayoría de las brujas son mujeres, ancianas y de apariencia física bastante desagradable.
En relación a esta apariencia de las brujas, el historiador Alberto Santana relata en su documental La Hora de las Brujas, que dejaré el link por abajo por si lo queréis ver, está subido en YouTube y es bastante interesante. Bueno, pues él dice que en Euskal Herria entre los siglos XV y XVII se difundió un arquetipo de bruja y un modelo de brujería vasca con características definidas bastante reconocidas por toda la sociedad. Las brujas mayoritariamente, como hemos visto en estas leyendas, eran mujeres ancianas, la mayoría de ellas, y mujeres que no se amoldaban a los patrones comunes del pueblo. Aquí en el País Vasco la brujería era colectiva, era asamblearia, se estructuraban como una secta o una ente iglesia, y lo importante serían sus reuniones, denominadas Sabbat, Misa Negra o aquelarres. Se creía que en estos aquelarres las brujas blasfemaban, practicaban sexo, zoofilia, infanticidio y se pactaba con el diablo. Y más allá que estas mujeres fueran pocimeras o curanderas, lo que realmente atemorizaba a los vecinos eran estas reuniones o estos aquelarres, y sobre todo es lo que atemorizaba a la iglesia. Y creer en todas estas fantasías es lo que realmente dio pie a la tremenda caza de brujas. Y cuando esto de las brujas se convierte realmente en un problema que tienen que intervenir instancias superiores. Bueno, pues este ensayo que tengo aquí de Mikel Azurmendi, Las brujas de Zugarramurdi, es bastante aclaratorio. Mikel Azurmendi comienza explicando un poco qué es ser bruja. E indica que básicamente muchas personas se convertían en brujas al ser acusadas por un vecino. Ser brujo en la sociedad aldeana de nuestro estudio se refiere a personas que levantan animadversión, personas a las que se le imputa ojeriza y malquerencia, mala vecindad. La persona poco cabal o impredecible eran buenas candidatas a brujas en la aldea. También las tensiones familiares creaban un caldo de cultivo. La pobreza de la viuda, el reparto de herencias, la dificultad de matrimoniar, el escaso suelo a repartir eran otras tantas circunstancias que minaban los lazos familiares y vecinales. En consecuencia, ser acusado de brujo en la aldea consistía en apuntar hacia algún foco de tensión interna. Apunta que la brujería era como una espada de Damocles que siempre estaba suspendida sobre la aldea. Por lo general, cuando se daba algún caso de brujería, era la iglesia parroquial la que se encargaba de dilucidar este problema públicamente. Tradicionalmente estos casos se resolvían dentro del pueblo internamente y raras veces trascendía el núcleo vecinal. Pero hubo algo que cambiaría todo esto, que fue la judicialización de la brujería. Constituyó una novedad histórica el hecho de que el conflicto vecinal de acusación de brujería, habitualmente dilucidado en el recinto parroquial, pasase a manos de los tribunales de justicia. Al filo del siglo XVII fue una novedad histórica el que la iglesia parroquial dejase de ser el centro de trasiego público del conjunto de la actividad existencial de la feligresía, conflictos incluidos, y emergiese el recinto de la judicialidad y del secreto sumarial para la solución de cierto tipo de conflictos. Este ensayo pone el foco sobre Zugarramurdi por ser el lugar donde todo esto de la brujería se convirtió realmente en un problema social, además de incontrolable. Tanto en este ensayo como en el documental de Santana que he mencionado, se nos indica cuál fue el primer caso que dio el pistoletazo de salida a todo lo que vendría después. Además, Mikel Azurmendi indica que fue un caso con muchos enigmas, y este suceso que trascendió por lo que luego supuso se conoce como el caso de María de Simeldegui. María de Simeldegui, de padres franceses, nace realmente en Zugarramurdi, pero se traslada con sus padres al otro lado de la frontera, a Francia, quizás huyendo de la miseria que vivían en el pueblo. Por eso no se entiende mucho que esta joven en un momento dado decidiera volver sola a Zugarramurdi, quizás a servir en alguna de las casas, y esta joven que viene del otro lado de la frontera, donde ya la brujería estaba en plena ebullición, un día concreto se junta con sus amigas y les cuenta una anécdota. Les cuenta unas experiencias brujeriles en las que ella misma participó estando precisamente allí en Zugarramurdi. Y no solo eso, afirma que recuerda perfectamente las caras y los nombres de las demás personas que participaron en esta actividad.
Sin saberlo, María, con esta historieta que contó a sus amigas, acababa de prender la mecha de algo terrible. Y es que este escándalo no tarda en propagarse por el pueblo, hasta tal punto que María es convocada para un careo público. María parece venirse arriba, se expresa con mucho desparpajo y con tal avasallamiento que parece obligar a los otros miembros del pueblo que han participado en esta reunión a confesarlo. El párroco del pueblo, siguiendo el procedimiento habitual, organiza un acto de reconciliación sacramental para los 10 acusados, quienes deben pedir perdón por sus agravios. Y todo podía haber quedado aquí, como un trámite habitual, como tantos que sucedían en los pueblos de alrededor. Pero alguien quiso avivar este caso, quiso sacar partido de lo que había ocurrido y dio aviso a la Inquisición, denunciándolo como un caso de brujería bastante grave. Y esto sostiene un poco la tesis que mantiene Miquel Azurmendi en este ensayo, que detrás de la caza de brujas había intereses políticos, sociales y económicos. Se cree que el delator fue el abad de Urdax, que le interesaba, por lo que sea, remover este caso. La Inquisición de Logroño, que en aquel entonces era la encargada de esta zona, estaba compuesta por 2 inquisidores, luego llegaría un tercero, del que ya hablaremos, y a estos no les cuesta nada identificar quiénes eran esas personas que supuestamente han practicado un aquelarre. De todas ellas, 4 mujeres son detenidas y trasladadas a Logroño para ser interrogadas. Un aspecto importante a tener en cuenta es que el propio abad de Urdax, quien había levantado la liebre, se presenta voluntario para traducir a estas mujeres que solo se podían expresar en euskera. Se entiende por lo tanto que la traducción de este abad no jugaría a favor de las 4 detenidas que acaban confesándolo todo, porque era habitual que se les hiciera creer que confesando sus imputaciones todo terminaría mucho más rápido, evitarían torturas y las penas serían más leves. Estas mujeres fueron arrestadas y pocos días después todos los miembros que habían participado supuestamente en esta aquelarre. Ninguno de ellos volvió a salir de allí. Y después de esto empiezan a brotar los casos de brujería. Es como si hubiera cundido el pánico. Se habla tanto de brujas que los niños empiezan a tener pesadillas y a creer que de noche las brujas van a por ellos para llevarles a los aquelarres. Todos empiezan a sospechar de sus vecinos. Hay quienes incluso están tan sugestionados que llegan a creer que ellos mismos son brujas o brujos. Las listas de sospechosos que llegan a los inquisidores de Logroño son cada vez más largas. Se vieron tan saturados que pidieron con urgencia poder hacer un auto de fe que pondría a medio Zugarramurdi en el punto de mira. Y como he comentado al principio, se celebra este auto de fe en donde unos cuantos implicados ya han muerto de tifus dentro de la cárcel. 12 de ellos fueron reconciliados con varias penas, algunas de ellas de cadena perpetua, y el resto acabaría ardiendo en la hoguera en la Plaza Mayor de Logroño. Pero hubo un inquisidor que se cree quizás que fue el único que se opuso a esta quema, quien fue enviado a Logroño cuando esta situación estaba totalmente desmadrada y que decide emprender una investigación por los pueblos vascos para entender de dónde viene esta histeria brujeril. Se entiende que teniendo ya claro que las brujas no existen. Él iba por los pueblos predicando un edicto de fe que perdonaba a los brujos y las brujas que se confesaban y se entregaban. Y lo que se encontró fue que el terror había invadido los valles vascos, que fueron muchos los que se declararon brujas y brujos. Y es que los vecinos estaban excitados y muy sugestionados. Había brujas y brujos confesos allí donde llegaba. Llegó a encontrar 5.000 sospechosos y 2.000 de ellos fueron acusados de brujería. Y vamos a quedarnos con la figura de este inquisidor porque es el protagonista de la novela que traigo ahora, Las brujas y el inquisidor, de Elvira Rocabarea. Elvira Rocabarea parte de la premisa al escribir esta novela de que parece que todos conocemos en rasgos generales lo que sucedió en Zugarramurdi, pero que en realidad cuando uno investiga y estudia muy a fondo los hechos históricos, descubre que se sabe muy poco de lo que realmente ocurrió. El caso de Zugarramurdi para ella es muy importante porque asegura que conllevó un cambio en la legislación, un cambio en la Inquisición y cambios que afectaron también en los tribunales civiles. Y que fue después de los sucesos de Zugarramurdi lo que ocurrió que se terminó con la caza de brujas en España. Y en todo esto tuvo mucho que ver el inquisidor Alonso de Salazar y Frías. La autora, cuando empieza a investigar las peculiaridades de los sucesos de Zugarramurdi, descubre la figura de este inquisidor y queda totalmente fascinada. Y es por ello que decide escribir esta novela.
La novela parte en el momento de que el inquisidor general en España envía a Alonso de Salazar a Logroño porque ha habido unos casos puntuales, pero que parece que se están descontrolando y, como digo, envía a este inquisidor, ya que los dos inquisidores que en esos momentos llevan la zona de Logroño no dan abasto con lo que está sucediendo. Alonso se encuentra con que las declaraciones que obtiene de los acusados no se sostienen, son contradictorias muchas veces y no tienen ninguna base sólida. Como parece encontrar trabas en varios estamentos de poder para poder desarrollar su trabajo, decide llamar a su sobrino, un jesuita que acaba de llegar de un viaje evangelizador que no ha salido como esperaba y que se reunirá con su tío y con un fraile ayudante para desentrañar el origen y el porqué de toda esta histeria brujeril. Y para llegar a la verdad, Alonso de Salazar se propone utilizar la razón. Y es que ¿puede una bruja probar que vuela, por ejemplo? ¿Puede una bruja probar que es bruja? Porque de lo contrario, puede que la brujería no exista. Y si las brujas no existen, ¿qué sentido tiene todo esto que está sucediendo? Esa novela tiene de bueno que nos dibuja muy bien el contexto en el que se da el episodio de Zugarramurdi. Se explican las tensiones políticas y religiosas que se viven en Europa en aquellos momentos y se indica también la importancia de que Zugarramurdi fuera una localidad fronteriza entre España y Francia. Es un libro que se lee con facilidad, no es una lectura nada complicada, se ve que la autora maneja mucha información, se ve que es apasionada de este tema, se ve que ha estudiado e investigado mucho y eso es innegable porque en esta novela se aportan muchísimos datos, para mí interesante, pero también recalco que tanto el título como la temática pueden confundir y pueden llevar a que muchos acaben defraudados con esta lectura. Y es que en esta novela el foco no está puesto tanto sobre las brujas ni los acontecimientos de Zugarramurdi, sino sobre la figura del inquisidor. Es cierto que se utilizan las herramientas de la novela negra para dar forma a esta novela y poder contar todo lo que la autora quiere contar, todos los datos y toda la información que vuelca en esta novela, y puede ocurrir que muchos lectores se vean abrumados con este exceso de información. Es casi como un ensayo novelado, donde se dan las claves y se explica muy bien por qué y cómo sucedió lo que sucedió. A mí personalmente me pareció interesante por lo que tiene de aportar información para entender un poco mejor el suceso de la brujería y lo que ocurrió en Zugarramurdi en esa época. Y es que, como se puede comprobar repasando todo esto, la brujería, más allá de esta imagen de Halloween que podemos tener en la actualidad, fue en realidad un fenómeno bastante complejo. No solo por la propia persecución de las brujas, sino por el hecho de creer firmemente que lo que se contaba era cierto. Y relacionado con este poder de sugestión que parece que se expandió por los valles vascos, voy a recomendar también una película que viene muy al caso. La película es Aquelarre, de Pablo Agüero, una película galardonada en su momento con 5 Goyas. Aquí, en un pequeño pueblo vasco francés, en 1609 asistimos a la detención de 5 muchachas por parte de la Inquisición, acusadas de brujería debido a los rumores que decían haberlas visto en el bosque inmersas en actividades sospechosas. Su detención se produce además en un momento muy oportuno porque todos los hombres del pueblo se encuentran en esos momentos en alta mar en plena temporada de pesca. Es una película muy llamativa a nivel visual y sobre todo porque nos muestra la vulnerabilidad de estas mujeres, que una vez de que son acusadas no tienen ninguna manera de defenderse y que la única vía que encuentran estas detenidas, en este caso concreto, y para dejar de ser torturadas, es dar al inquisidor aquello que busca, es decir, es mostrarle al inquisidor lo que es un aquelarre, porque parece en este caso que el inquisidor está muy obsesionado con los aquelarres porque ha oído tanto hablar de ellos, pero es que nadie le ha dado una muestra de que realmente existan ni cómo son. La trama de esta película es bastante sencilla, pero expresa muy bien la idea. La caza de brujas en el País Vasco comenzó en 1440 y terminó definitivamente en 1620. 150 años de terror e histeria popular. El fenómeno de las brujas fue intensificándose hasta convertirse al final de este periodo en una bola imposible de frenar. Llegó el punto en el que el inquisidor Salazar confirmó que no hacía falta la Inquisición para acabar con las brujas porque la brujería no existía y la solución estaba en no hacer caso
a las acusaciones vecinales, no predicar sobre ello. No hubo brujas ni embrujadores en el lugar hasta que se comenzó a tratar y a escribir de ellos. La solución, entonces, practicar el silencio absoluto. Y nada más, hasta aquí el vídeo de esta semana, este repaso superficial, aunque puede que interesante, sobre lo que sucedió en Zugarramurdi con las brujas, un episodio muy conocido por lo terrible que fue. Gracias si estáis por aquí, por haberme acompañado durante estos minutos. Yo vuelvo ya la semana que viene con otro vídeo donde seguiré hablando de libros y hasta entonces espero que disfrutéis de vuestras lecturas. Hasta luego.